Voy a comenzar, no voy a hacer una historia ni protohistoria de la divulgación científica, sino creo que lo que es interesante es que veamos hoy en qué punto estamos en actividad editorial de divulgación científica o de publicación de ciencia. Y para hablar de esto, ya sabemos todos que siglos finales del XIX y todo el siglo XX han visto ver la luz a tantos avances científicos que se han visto reflejados también en forma de libros, unos más técnicos y otros más divulgativos. Ya a partir de los años 40 encontramos libros que recogen los aspectos más novedosos de las aportaciones científicas, pero yo creo que es el último tercio del siglo XX donde se produce una verdadera eclosión, con todas las comillas del mundo, por las cifras que veremos luego, ¿no? El número de autores y de libros es importantísimo. Ustedes seguramente los conocen mucho mejor que yo, en muchos casos, desde Gamow hasta Weinberg, a Diamond, a Feynman, a Martin Garnett, a Gleick, a Stephen Jay Gould, a Brian Greene, a John Griffin, etc. Lamento de momento no citar ningún español, pero irán saliendo y luego veremos por qué no hay muchos autores españoles en este grupo selecto, ¿no? Me estoy refiriendo sobre todo a libros de divulgación y ensayo, no tanto a los escritos periodísticos, aunque creo que sobre todo para un tema como es la ciencia, los artículos periodísticos, los titulares de los informativos, etcétera, han ejercido en ocasiones una influencia mucho mayor que los propios libros. En ese sentido, yo creo que la ciencia de alguna manera seguramente ha ganado algunos lectores a partir de las informaciones científicas, que les ha captado el interés y les ha llevado a profundizar en esos temas, pero en todo caso son tipos de comunicación diferente y yo me centraré especialmente en el mundo editorial, ¿no? A partir de los años 60-70 se produce ese gran cambio del que es objeto este encuentro, que es a partir de la conferencia de Snow, y cuando los científicos reclaman de alguna manera su papel como intelectuales en la sociedad. Yo creo que eso es un gran vuelco que al final se va a ver plasmado en forma de libros. El científico deja de ser un señor que está encerrado en un laboratorio con sus cosas y hablando solo para su tribu, y quiere dirigirse a un público general y quiere intervenir en la sociedad en la que vive. Me gustaría recoger palabras, en este caso de Carl Sagan y de Stephen Jay Gould, que son reveladoras a este respecto. Sagan, que fue, como saben, uno de los principales divulgadores y alguien que tuvo muy claro desde el principio que él no quería ser alguien de un laboratorio, sino que trabajaba también en un campo que era de los más atractivos para el público en general, la observación del universo, que desde la noche de los tiempos ha sido uno de los campos favoritos o más sugerentes para cualquiera de nosotros, ¿no? Sagan decía: sea cual fuere el camino que sigamos, nuestro destino está ligado indisolublemente a la ciencia. Es esencial para nuestra simple supervivencia que comprendamos la ciencia. Además, la ciencia es una delicia. La evolución nos ha hecho de tal modo que el hecho de comprender nos da placer, porque quien comprende tiene posibilidades mayores de sobrevivir. Este es un enunciado un poco más poético, pero bajaba mucho más todavía de pies a tierra Stephen Jay Gould cuando decía: la tercera cultura es una idea muy poderosa. Entre los intelectuales de letras hay algo así como una conspiración para acaparar el panorama intelectual y editorial, cuando de hecho hay un grupo de escritores no novelistas de formación científica en su mayoría, con multitud de ideas fascinantes sobre las que la gente desea leer. Y algunos de nosotros escribimos y nos expresamos bastante bien. Todo este proceso va provocando que no es que no lo hubieran hecho antes, pero digamos de una manera más importante cuantitativamente y cualitativamente, los científicos quieran dejar de escribir para sus pares y se dirijan a un público, entre comillas, llamémosle lego, ¿no? Todos esos avances científicos
todo este cambio del concepto de cultura, la incorporación de la ciencia a esa cultura general, que esta mañana al final se discutía, cuando he llegado yo se discutía si la ciencia estaba incorporada o no a ese concepto de cultura. Parece que todavía estamos ahí un poco. Hace pues eso, que los científicos quieran tener voz y voto en la sociedad moderna. Sin embargo, de cara al mundo editorial nos encontramos con varios problemas. Primero, una mala base en cuanto a la formación del público. Hay muy poca cultura científica y si nos referimos al campo de España, diría que con perdón, pero creo que todavía estamos un poco peor, ¿no? Ya aquí en los años 20, editoriales como Labor habían hecho una labor encomiable publicando ciencia, pero también es verdad que el caso español tiene una particularidad, y es que la guerra civil truncó muchas iniciativas, no solo editoriales, sino, como sabemos, de muchos tipos, y el país tardó en recuperarse. El nivel cultural de la España de los años 70 yo creo que estaba, por decirlo de una manera suave, un poco lejos de interesarse sobre el debate cultura-ciencia a nivel de calle, por supuesto, nunca hablaré a nivel de especialistas, ¿no? Y aún hoy los ciudadanos de a pie desconocemos por lo general, pues desde el funcionamiento de los teléfonos móviles que todos llevamos en los bolsillos hasta la cámara digital que todos tenemos en casa, cómo vuela un avión. La formación científica de los estudiantes suele ser bastante superficial. Hablo, por supuesto, no de carreras de titulaciones universitarias, sino de formación de bachillerato. Y la formación científica a veces se percibe pues, como esa asignatura dura, aburrida, difícil, que hace que gran parte del público quizá acabe por abandonarla sin darse cuenta de su real importancia, ¿no? Lo que ocurre es que si los estudiantes de hoy no son curiosos y no entienden esa importancia, esa ignorancia la arrastrará de por vida, ¿no? Ocurre también que cuando surge algún tema de debate social acerca de algún tema científico, la mayoría de la gente está desarmada pues, porque no tiene información. Preguntemos en la calle qué saben del genoma humano, que tantas noticias o los avances genéticos que tantas noticias y tantos titulares nos están dando todos los días, o una cosa que nos enseñaron todos en la básica como la velocidad de la luz. Me parece que el resultado sería bastante malo, ¿no? Yo creo que en el caso español tiene mucho que ver con un retraso secular en la educación y que seguramente por eso muchos otros países, no solo los anglosajones, nos llevan mucha ventaja en el campo de la cultura y de la divulgación científica. Son unos conocimientos que ciertamente, pues quizá para la vida diaria no necesitamos perentoriamente, pero que en el momento que surge algún tipo de debate, como la nueva gripe, por decirlo, por poner un ejemplo muy reciente, nos deja de alguna manera desarmados y sin argumentos para saber ni para tener una opinión sobre ello, ¿no? Preparando estas notas, me he encontrado unas declaraciones de un académico de la lengua, son del año 2005, y me gustaría creer que son una boutade, aunque conociéndolo no estoy muy segura, se las voy a leer. Dice, uno de los mayores problemas de España es el insuficiente conocimiento escrito y hablado de las lenguas extranjeras, entre otras cosas porque se enseñan mal. Del bachillerato habría que salir hablando perfectamente al menos una de ellas. La culpa es que los planes de estudios, es de los planes de estudios que convierten esas asignaturas en Marías. Las básicas deberían ser la lengua española y la lengua extranjera. Y la literatura, que es lo que nos enseña a conocer el mundo. Las asignaturas técnicas, las matemáticas no hacen ninguna falta. Cualquier calculadora o ordenador te lo da todo hecho. Esto es del año 2005. Cualquiera de los que estamos aquí entendemos que esto es, por decirlo suavemente, una gran barbaridad, ¿no? Y yo creo además que si miramos alrededor, vemos que los avances científicos cada vez ocupan pues, más espacio en los informativos o en la prensa, por lo que quisiera creer que hay por lo menos cierta curiosidad. Cualquiera que vaya a un museo científico, yo estoy en Barcelona, Cosmocaixa, siempre están llenos.
Ayer mismo en Barcelona se celebraba un fin de semana de la ciencia al que asistí y estaba hasta arriba de gente. Son pequeñas gotitas de esperanza que yo no sé si irán cuajando, pero yo creo que, espero por el bien de todos que sea así, ¿no? Otro problema, además de la falta de esta mala base cultural, es la falta de conciencia por parte de los científicos de la necesidad de divulgar. Me he referido antes a la incorporación del científico al mundo intelectual de modo paulatino, pero en España todavía yo creo que queda un poquito por superar ese paso a abrirse a la sociedad. Durante años la separación entre sociedad y ciencia se ha debido, creo yo, entre otros factores, al desinterés de los propios científicos y a las características propias de su actividad. Para muchos de ellos, divulgar es vulgarizar. Y yo creo que ese es el error. Es rebajar su trabajo a un público lego y ese rebajamiento de nivel pues, no les interesaba. Esto en los últimos años está cambiando. Lo digo porque yo desde la editorial me he ido a ver a muchos científicos que me han dicho pues, más o menos eso, que ellos, su nivel de trabajo era muy alto y que vulgarizar hasta el extremo. Yo no, si conocen la colección de crítica verán que tampoco tiene un nivel tan excesivamente bajo como para que se pueda decir que es bajar a un nivel tan bajo, ¿no? Pero no estaba muy por la labor. Luego, hay que saber divulgar. Stephen Jay Gould es un maestro, era un maestro en la divulgación científica, en paleontología. Sin llegar a esos niveles excelsos, sí que para comunicar una materia como la ciencia, que a veces puede ser dura, hay que tener cierta gracia, hay que saber escribir. Y me atrevo a decir que, bueno, me atrevo no, es así, no todo el mundo puede hacerlo, como no todo el mundo puede escribir una narración histórica, por decirlo así, atractiva para el lector, o un ensayo sobre filosofía que pueda leer un público general. La ciencia tiene además unas cuestiones técnicas que hacen que la virtud de contarlo bien y hacerlo accesible a un público general sea todavía un poquito más complicada. También juega, en cierta manera, los medios audiovisuales, en este caso, hacen una dura competencia a los libros, porque son una manera de divulgación mucho más rápida, mucho más sencilla. Un documental te explica en 3 minutos lo que un libro te puede llevar 200 páginas. Y la gente ahora también está, no nos engañemos, por una digestión de las cosas, de la información que les llega, más rápida y de alguna manera más efímera. En cuanto al mundo editorial, a fin de cuentas, dependemos de esos lectores o posibles lectores, ¿no? Pero es un mundo que está también en un complejo proceso de industrialización que se ha visto sobre todo en los últimos 10, 20, 25 años, ¿no? Toda la edición mundial está en un momento complicado, sobre todo en gran parte debido a una producción brutal que ha llevado a estar en peligro a países como Alemania o Francia, que tienen unos índices de lectura que para nosotros quisiéramos, pero que han tenido, que el sector editorial haya estado en jaque por procesos de fusión y de concentración bastante complicados. En España todavía quedan 3 o 4 grandes grupos que dejan de momento sobrevivir a editoriales pequeñas, pero que tiene un problema contradictorio. España padece una superproducción editorial frente al número real de lectores, que provoca que la vida de los libros se acorte de una forma alarmante en las librerías. En 2007 se publicaron en España más de 70.000 títulos. Este cambio ha sido espectacular y con ello no estoy diciendo que sea bueno en el mercado español. Hace algunos años, unos 15, cuando yo empezaba en este mundo,
el máximo de ejemplares que podía venderse en el mercado español eran unos 300.000. Yo recuerdo los lanzamientos de las novelas de Gabriel García Márquez, que eran como el techo de lo que se podía vender en aquel momento, y rondaban los 300.000 ejemplares. Esa era la cifra tope pensada para la lengua española. Ahora se venden 1 millón de copias de títulos que seguro que todos ustedes tienen alguno en mente en estos momentos, ¿no? Todo esto se produce gracias a la sofisticación de las herramientas de marketing, que cada vez son más refinadas y más agresivas. Pese a esos libros que venden, como les digo, más de 1 millón de ejemplares, la tirada media en este país fue de 5.000, con lo cual ahí nos tienen que salir muchas ediciones de 1.000 y de 1.500. En todo este conjunto, digamos que la edición es un arte, pero no nos olvidemos, es también un negocio. La ciencia se convierte en un nuevo nicho de mercado, como puede ser la historia o la autoayuda, dejando las valoraciones que queramos hacer al margen. Este último punto me parece importante resaltarlo, porque frente a un tipo de libros que podríamos llamar manuales o libros técnicos que tienen un público cautivo, que son los estudiantes o los profesionales del ramo, el libro, cuando se publica y va a la librería, está solo frente a un posible lector comprador que es libre de comprarlo o no, igual que es lo mismo, es libre de ver un canal de televisión u otro, o escoger un periódico, o escoger entre si va a leer ese libro o se va a ir al cine o se va a pasar el fin de semana fuera. Entonces, esos dos tipos de libro de venta o de tipo de edición es importante resaltarla, ¿no? En todo caso, desde hace unos 20 o 25 años sí que ha habido en España se ha impulsado mucho la edición científica, siempre en términos relativos. Quiero decir relativos porque el mercado de la ciencia es aún muy pequeño. El mundo del ensayo es ya pequeño, representa entre un 5 y un 7% del mercado editorial, y el de la ciencia, pues pueden ustedes pensar que es aún más desolador. Desolador, luego con datos en la mano veremos por qué le doy ese calificativo, ¿no? No está de más recordar cuáles son los índices de lectura en este país. Un lector frecuente para la Federación de Gremios de Editores de España, que es quien lleva a cabo estas encuestas, es quien lee 1 o 2 veces a la semana, sin abusar. Bueno, pues son lectores frecuentes, o sea que leen 1 o 2 veces a la semana como mínimo, un 41% de los españoles. Los que son lectores ocasionales son un 15,9% y los que no leen jamás, un 43,1%. Desconozco la técnica por la que se hacen estas encuestas, porque yo siempre tiendo a pensar que podrían estar falseadas. Me refiero que si a cualquier persona que está paseando por la calle se le acerca a alguien y le dice: oiga, pero ¿usted cuánto lee? Habrá mucha gente que le dará vergüenza decir: yo no leo nunca. Con lo cual, seguramente esas encuestas podrían, a menos que no se hagan preguntas, digamos, para desenmascarar a los mentirosillos, podrían estar falseadas. Es muy difícil precisar dentro de este 5 o 7% del que les hablaba cuánto corresponde a la divulgación científica, pero sí puedo darles algunos datos que nos ayudarán a aproximarnos. Los editores manejamos una herramienta llamada Panel Nielsen, nosotros le llamamos SAN Panel Nielsen, que nos informa bastante fiablemente de las ventas reales de los libros en España. Es un panel que recoge aproximadamente el 75% de los puntos de venta de libros en España, y los datos que da son los de los libros que han pasado por la caja, los que se han vendido realmente. Voy a darles algunos datos para que puedan hacerse una idea aproximada del peso del ensayo y de la divulgación. Tengo aquí el panel Nielsen del año pasado, he preferido coger año completo, y aquí nos encontramos un solo título que supera el 1 millón de ejemplares, que es una novela, por supuesto,
El segundo también es una novela, y el tercero, y el cuarto, y el quinto. El primer título que aparece como ensayo, lo digo para que vean, como no ficción voy a decir, es el número 6, El secreto de Rhonda Byrne, que es un título, yo no sé muy bien cómo calificarlo, autoayuda, espiritualidad, algo por el estilo, ¿no? El siguiente título de ficción que nos encontramos ya en una posición como 20 es el libro de Pilar Urbano sobre la reina. Podemos ir bajando, pero hacia el título 50, el próximo libro de ensayo, y este es el problema de este tipo de listados, es Un burka por amor, de Reyes Montfort. Este es el índice total para que vean que los títulos de ensayo tardan en aparecer, y cuando aparecen no encontramos seguramente ninguno de lo que nosotros podamos pensar que podría ser lógico que estuviera, ¿no? El panel correspondiente, la selección de este listado me ha permitido sacar los datos correspondientes al ensayo. Y aquí viene el drama de un editor que publica ensayo de, digamos, de alto nivel, como en crítica, ¿no? El primer título de ciencia aparece en la posición 32, es Eduardo Ponset. Un poco después Valentí Fuster y de nuevo Eduardo Ponset. Luego volvemos a encontrar a Eduardo Ponset y, por ejemplo, el título de ciencia de más alto nivel aparece, el primero es en la posición 95, que es un libro de José Manuel Sánchez Ron, muy divulgativo, muy divulgativo, ilustrado por Antonio Mingote, pero si pensaban ustedes encontrar aquí a Richard Dawkins o a Antonio Damasio, me parece que quedan un poco más atrás, ¿no? El problema del ensayo es este, está todo mezclado. Cuando se hace este tipo de listados, en no ficción aparece desde la autoayuda y superación más tronada hasta el ensayo de filosofía político más exquisito, ¿no? Me he permitido buscar los títulos de ciencia y he tenido que hacerlo a mano. Posiciones 1, 2, 3, 4, Eduardo Ponset. El número 5 es los grupos sanguíneos y la alimentación, que desconozco. Número 6, Eduardo Ponset. Luego viene Bill Bryson, afortunadamente. Pero las cifras de las que estamos hablando aquí están ya como grandes éxitos en 25.000 frente al 1.000.000 de ejemplares o los 800.000 ejemplares que veíamos en títulos de ficción. Es decir, ahí son dos ligas totalmente separadas y de ahí ese 5% al que yo me refería, ¿no? ¿Por qué se lee tan poca ciencia? Bueno, pues ya, como les decía, se lee poco ensayo. Y entonces eso que provoca que las tiradas de los libros de ciencia tengan que ser bastante bajas. Una tirada de 3.000 ejemplares, de las que yo suelo hacer frecuentemente, duran una eternidad en los almacenes. Y en un sistema cada vez más industrial como el nuestro, eso cada vez va a ser más difícil, me permito decir, ¿no? Si uno quiere publicar ciencia y traducir ciencia, normalmente va a necesitar un buen traductor. Las editoriales difícilmente podemos pagar un muy buen traductor. Un traductor científico serio, yo creo que difícilmente aceptaría las tarifas de una editorial comercial. Ese equilibrio ya es bastante complicado. Y es inviable pensar en un país como este que un libro de ciencia va a aparecer en las listas de bestsellers, como puede pasar en Estados Unidos, como ocurrió con el último libro de Brian Greene, por ejemplo, que un libro sobre teoría de cuerdas se coloque en una lista de los más vendidos es poco menos que impensable, ¿no? ¿Y qué ciencia se publica en España? Pues se publican esencialmente traducciones, pese a todo. ¿Por qué? Yo le he consultado ahora a un agente americano y me decía que sus principales mercados de ventas son Alemania, Italia, y Corea y Japón, y que España es un país, digamos, un mercado para ellos bastante reciente, aunque ya empieza a ser bastante importante, ¿no? Sin embargo, hay pocos autores españoles.
Yo me he ido a ver, como les decía antes, a bastantes científicos para ver si querían escribir para nuestra colección. La mayoría ha sido no tengo tiempo y la segunda respuesta ha sido no sabría cómo hacerlo. Entonces, yo creo que uno de los estímulos, aunque creo que estamos en fase de superación de este periodo, una de las cosas que necesitamos perentoriamente es que nuestros científicos se pongan a escribir y lo hagan pensando en un público general. Debo decirles que difícilmente podrán ser traducidos a otros idiomas, porque es otra cosa que hemos intentado muchas veces desde las editoriales de aquí, pero normalmente el mercado anglosajón tiene ya una sobreproducción ellos mismos tan grande que difícilmente quieren digamos, traducir obras de otras lenguas. Esto pasa no solamente en ciencias, sino que pasa también en otras disciplinas, ¿no? Afortunadamente, como digo, hay otros nombres, como puede ser el propio José Manuel Sánchez Ron, o Jorge Wagensberg, o David Jou, o Carles Lalueza, o Manuel Toaria, o Paco Rubia, que hacen que esta afirmación que estoy haciendo ahora un poco categóricamente empiece a estar desfasada, ¿no? También se han incorporado algunos periodistas al mundo de la divulgación científica. Javier Sampedro, periodista del País y científico él mismo, escribió para nosotros un libro que después de los años se ha convertido en un verdadero long seller, y creo que esa es una mina a explotar, ¿no? El de los buenos periodistas, de los buenos divulgadores que a veces saben explicar o saben llegar mejor a un público general que los mismos científicos, ¿no? En ese sentido, y en el contexto de industrialización del mundo editorial al que me refería antes, se da en la actualidad dos tipos de edición en el panorama editorial español. Por un lado, editoriales con vocación, que tienen como tienen en su ADN editorial editar ciencia por el aporte cultural que ello le supone. Hay pocas editoriales que publiquen sistemáticamente ciencia, y entre ellas no puedo dejar de mencionar Metatemas de Tusquets o Dracontos, la colección que en Crítica dirige José Manuel Sánchez Ron. Crítica, para contarles este caso concreto, les puedo decir cómo nace una colección científica. Crítica nace en el año 76 y ya desde sus principios había publicado algunos títulos sueltos de ciencia, como la Introducción a la Historia de la Ciencia de Cragg o La Primavera Silenciosa de Rachel Carson, en los años 80. Pero, sin embargo, en 1988 se produce un fenómeno que es la publicación de Historia del Tiempo de Stephen Hawking. Ese libro vendió de salida 250.000 ejemplares. Eso en España era una locura, pero que creo que hay que ver más como un fenómeno editorial que va más allá de lo que era el libro en sí. Era más, con perdón, el morbo quizá del científico sabio en silla de ruedas, que es el mismo morbo que sigue funcionando hoy en día, corregido y aumentado. Yo no estaba todavía en la editorial en esa época, pero todavía en la editorial circulan anécdotas de cómo había sido esa visita a España para la presentación del libro. Hubo juntas de vecinos en las que se encargó al presidente de comunidad que comprara un ejemplar para cada uno de los vecinos, por ejemplo, ¿no? O historias de libreros muchísimas, ¿no? Pero eso es un fenómeno que va más allá, como les digo, va más allá del puro libro. Como decía el propio Hawking, espero que el 10% de los que compren mi libro lo lean, y espero que el 10% lo entienda algo, ¿no? La colección sigue hoy en día. A partir de ahí se crea esa colección que es Dracontos, porque se ve que hay un mercado para el libro, y las dos personas que dirigían en aquel momento la editorial, que eran dos historiadores y no dos científicos, dicho sea de paso, crean Dracontos, que sigue hoy en día y que espero que por muchos años, ¿no? Hemos creado dos colecciones más de ciencia, una colección de bolsillo, porque creíamos que en el mercado español faltaba una colección en ese formato, y una colección de clásicos de la ciencia y la tecnología. ¿Qué se busca en esos libros? ¿Cómo nos planteamos la edición de un libro científico? Pues que no sean libros técnicos. Por ejemplo, yo cuando veo un libro lleno de fórmulas suelo rechazarlo, porque creo que lo hace inviable para un lector general, y que tenga, tanto por temática como
por narrativa suficiente atractivo como para el público, ¿no? Otras editoriales que publican ciencia pues serían Nívola o Catch Editores, o el mismo Consejo acaba de comenzar este mes pasado una nueva colección de mano de la editorial Catarata, y otras pequeñas editoriales. También han publicado ciencia Gedisa, Omega, Kairos, Alianza Editorial, Espasa, Calpio, Debate, ¿no? Y a ese respecto quería hacer una diferenciación que creo que va a afectar a la edición científica del futuro, ¿no? Hay algunas grandes editoriales que han publicado en los últimos años algunos títulos de ciencia, como Planeta, que ha publicado La venganza de la Tierra, de Lovelock, o Espasa, que ha publicado El espejismo de Dios, de Dawkins, o Debate, que publicó hace un par de años El camino a la realidad, de Roger Penrose. Sin embargo, ninguna de ellas tiene líneas de edición centradas concretamente en la ciencia. Se trata en este caso, y no quiero hacer, es una descripción, no es un adjetivo peyorativo, se trata de una edición oportunística. Son libros que, de mano de agentes literarios o por el nombre del autor, han suscitado el interés de esas editoriales que pueden y están dispuestas a pagar lo que haga falta por los derechos en español de esas lenguas. En este sentido, algunos de los autores divulgadores de ciencia han constituido ya una especie de Star System, como pueden ser Hawking o Sagan o Penrose, algunos, como ven, ya no vivos, pero siguen siendo grandes generadores de derechos de autor. Brian Greene o Antonio Damasio o Punset, aunque no sea científico, sí divulgador, ¿no? En este proceso industrializador, la ciencia es un nicho más de mercado, y hay autores que tienen ya un agente literario, que es quien les mueve los libros en diferentes editoriales de todo el mundo, e incluso ya hay agencias literarias especializadas en ciencia. Una de ellas es Brockman, que aunque tiene libros de otro tipo, tiene un nicho muy duro de publicación científica. Acaban de publicar, por cierto, una nueva edición de la conferencia de Snow, con nuevas notas, etc. Y otra agencia que no tiene todavía un par de años se llama The Science Factory, la fábrica de ciencia, ¿no? Que mueven muchos autores, digamos, no tan conocidos, pero también mueven a este Star System científico y mueven a su alrededor grandes sumas de dinero. Lo que les aseguro es que la más exquisita colección de ciencia que pueda existir en este país hoy en día muy posiblemente no podrá hacerse con los derechos del próximo libro de X autor, porque tendrá que hacer una inversión tan grande para tener esos derechos que eso le va a obligar a no poder publicar otra serie de cosas, ¿no? En ese sentido, la ciencia, y en eso quiero insistir, tiene ya sus autores bestseller, ¿no? También en la ciencia hay, en la publicación de divulgación científica y modas, desde hace 3 o 4 años las matemáticas interesan a un público general como no habían interesado antes, y bueno, pues han entrado los temas de medio ambiente o en los últimos par de años el debate entre ciencia y religión, o el tema de las neurociencias, que es un tema un poco más peligroso, porque en cuanto empezamos a hablar de cerebro y lo llevamos a conectar con el alma, lo llevamos a conectar con los sentimientos, estamos en la autoayuda, y libros de estos hemos encontrado, los podemos encontrar en las estanterías a docenas, diría yo, ¿no? No nos olvidemos que la edición es también un negocio, y los accionistas, al margen de que les preocupe la aportación cultural que los editores queramos hacer, van a observar con mucha más atención la cuenta de resultados. Entonces, eso hace que la edición científica sea en este país un tipo de edición muy delicado, porque fenómenos editoriales aparte, como algunos de los que me he referido, la edición es una venta lenta, de goteo. Yo digo siempre de long seller, son libros que sí se van a vender durante muchos años, pero aquello de a poquito, y los libros duran demasiado en los almacenes para lo que un editor hoy en día se puede permitir. Esa sobreproducción de libros a la que me refería hace un rato, y que hace que los libros duren muy poco en la mesa de novedades,
hace que a veces uno no tenga tiempo de ver ni de enterarse de que ese libro ha salido, porque ha ido hoy a la librería, estaba en la mesa de novedades, y es que al cabo de 15 días ya no va a estar, porque con la mejor de las suertes puede estar en una estantería, pero es muy posible que esté de nuevo en el almacén del editor, ¿no? Entonces los libros no se venden, pero viajan muchísimo de la librería al almacén, ¿no? Eso es lo que quería decirles, que es un tipo de edición delicada, que afortunadamente todavía en este país hay editores que apostamos por ese tema, pero que sin una base mayor de público va a ser difícil que se siga manteniendo como hasta ahora, ¿no? Y es la cruda realidad. Lo siento mucho.